Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes por estar aquí presentes en esta mesa redonda que se titula Preparación psicológica para las Olimpiadas y otros grandes eventos deportivos. También quiero presentar en primer lugar a Carmen Herrera, que, digamos, aunque puedo hablar de tu currículum deportivo, en poco tiempo, porque la acabo de conocer también, me ha llamado mucho la atención. Yo creo que todo lo que nos va a poder transmitir en el día de hoy, de su experiencia tanto deportiva como de la exigencia y preparación a nivel psicológica que se requiere para afrontar grandes eventos deportivos. En concreto, ella, como dentro de su currículum, como resultados deportivos más destacables, es triple campeona paralímpica en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012. Ella en concreto me comentaba recién Carmen que tiene un 12% de visión. ¿Es así? Muy bien. También está con nosotros hoy Iván Pajuelo. Iván Pajuelo es marchador internacional, ha integrado la selección española, ha participado en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa y un mundial. Y como uno de los posibles, más allá de lo que es a nivel nacional, ¿no?, y en las distintas categorías que has participado, destacar el 8º puesto en el Campeonato de Europa. También contamos el día de hoy con la presencia de un compañero psicólogo que lo hemos raptado de Argentina para estar aquí presente con nosotros, Gustavo Bianco. Es psicólogo, experto en psicología del deporte, también tiene formación en coaching deportivo, y que contamos con su presencia no solo como psicólogo, sino también tiene una trayectoria a nivel deportivo en categorías inferiores en fútbol, tanto en Vélez, River, que es mi equipo contrario de Argentina, yo soy de Boca, y ¿qué otro equipo? Y Argentinos Juniors, donde salió Maradona, ¿no? ¿Sí? ¿Gratuito? Bueno. Y aquí presente, bueno, yo soy Alejo, para los que no me conocéis, soy coordinador del grupo de psicología del deporte del Colegio de Psicólogos, y también agradecer a esta casa por brindarnos la oportunidad de organizar esta charla en el día de hoy. La charla tiene dos formatos en paralelo. Una primera que vamos a darle protagonismo para poder nutrirnos de sus experiencias y sus visiones, nunca mejor dicho, ¿no, Carmen? Efectivamente, tanto de Carmen como de Iván, van a tener un turno ellos de media hora, en el cual yo les voy a hacer una serie de preguntas para que ellos puedan compartir sus experiencias con nosotros. Y después va a haber un turno posterior de 10-15 minutos para Gustavo y otros 10-15 minutos para mí, para exponer dos casos de experiencias que hemos tenido a la hora de trabajar con deportistas, en concreto gente que iba a participar en una olimpiada. Y después al final habrá un turno de 20 minutos aproximadamente de preguntas, debate o lo que queramos debatir o compartir entre todos. ¿Os parece? Como para decir que no, ¿no? Bueno, genial. Entonces el primer turno va a ser tanto para Carmen y para Iván. Y la primera pregunta, me gustaría que rompa el hielo Carmen, es preguntarles que cómo se han iniciado en el deporte y cómo ha sido su trayectoria deportiva en general. Bueno, yo me inicié en el judo en concreto, me inicié a los 20 años. Gracias. En el judo en concreto me inicié a los 20 años, pero desde los 15 años estuve practicando deporte. No pude practicar deporte en mi niñez porque en mi entorno familiar se pensaba que el deporte no era adecuado para las chicas, porque ya a los 7 años yo ya pedía asistir a clases de judo o de atletismo, y mis padres pensaban que las chicas no era adecuado ese tema del deporte, ellos preferían que yo tuviera una formación más académica. Entonces, pero se ve que yo estaba llamada a que me gustara la práctica deportiva, y cuando pude, digamos, llegar a la edad adulta, pues empecé con el deporte, y a los 20 años pues encontré el judo. Y bueno, desde entonces me enganchó. Empecé humilde en unas clases de judo, un taller para afiliados a la ONCE, con un profesor especializado que me enseñó los rudimentos de este deporte, y
empecé a pensar en la élite cuando estuve en una concentración con el equipo paralímpico que estaba preparando las Paralimpiadas de Atlanta 96. Pues realmente cuando vi aquello, el movimiento paralímpico, vi las competiciones, vi los viajes, y yo siendo una mujer joven, pues aquello me ilusionó de tal forma que decidí que eso sería mi camino, o un camino en mi vida, ¿no? Entonces decidí apostar por eso. He tenido varias aventuras desde entonces, pero bueno, lo importante es que para Atenas 2004 yo ya llevaba ya cerca de 10 años entrenando y compitiendo a buen nivel, y por eso cuando llegó el momento de que era el judo femenino entrara en el programa paralímpico, pues digamos que ya estaba preparada para conseguir un éxito deportivo reseñable, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento, yo siempre digo que como deportista yo siempre es una persona que he realizado mi práctica deportiva sin apenas repercusión a nivel de siquiera local, ¿no? Yo soy de un pueblo de la cercanía de Málaga, y realmente poca gente sabía que yo competía, entrenaba. Estaba en Madrid en concentraciones por largo tiempo. Cuando llegaron los Juegos de Atenas 2004, pues digamos que yo salí a escondidas casi a participar en los Juegos, y regresé a mi tierra pues como casi una heroína, porque aquella medalla tuvo una repercusión enorme, y desde entonces pues me he enganchado al éxito, y la verdad no he podido dejarlo. Porque realmente a mí, más que eso, lo que yo sentía era que a nivel interior me daba algo que pocas cosas he sentido que en la vida me han llenado tanto. Gracias, ¿y más? Bueno, ¿puedo repetir? Sí, la pregunta es ¿cómo te has introducido en el deporte y cómo ha sido tu trayectoria? Pues yo me introducí en el deporte pues de manera poco de casualidad, ¿no? Como quien dice. Pues en el colegio, un día cualquiera, mi profesor de biología me dijo que, bueno, me comunicó que si a mí me apetecía ir a atletismo, y bueno, yo le dije sí, ¿no? Y bueno, fui y nada, desde ese momento pues empecé ahí con los entrenamientos y demás, y bueno, y ya desde el 2008 empecé con la marcha, que fue algo de pura casualidad de nuevo. Un compañero mío me dijo que por qué no hacía marcha y demás, y bueno, yo le dije que tampoco sabía lo que era eso, ¿no? Desconocía esa especialidad, y bueno, fue a hacerlo, y ya ese año pues logré ser campeón de España y demás, y ya a raíz de ahí pues tuve una repercusión bueno, tenía 15 años y bueno, me fui de mi casa con esa edad, pues me fui a un centro de alto rendimiento en Castellón, y bueno, ya de ahí pues ya estuve viajando mucho, estuve por casa, y bueno, un poco en el mundo deportivo me he salido un poco fuera, ¿no? Un poco fuera de mi casa, ¿no? Que un poco también es un poco duro, ¿no? Con tan poca edad, y bien, bastante bien hasta ahora. ¿Por qué ahora estás? ¿En dónde? En Madrid, ahora aquí en el centro de alto rendimiento, Joaquín Blume. Llevo ya ya el tercer año que estoy aquí, y la verdad que muy bien, muy contento, ¿no? Son cosas que uno tiene que valorar, y cómo están las cosas, y bueno, pues es una oportunidad que se le ofrece a un deportista de élite para poder cumplir sus sueños, sus metas, y bueno, son facilidades que dan a los deportistas, ¿no? Y eso pues uno lo tiene que valorar. Muy bien, yo les hago una pregunta a los dos, ¿no? Porque bueno, quizás podemos hablar más de un campeonato de España, que la preparación
está dentro de un año, ¿no? Pero cuando hablamos de un evento del calibre como puede ser un mundial, una Copa del Mundo o una propia Olimpiada, ¿no? Que hay un periodo de entre 2 y 4 años, ¿cómo se planifica, cómo se programa? Y pregunto también, ¿cómo se afronta a nivel psicológico todo esto, ¿no? Carmen. Bueno, pues lo primero que tienes que pensar es que son 4 años porque el deporte, salvo el fútbol y poco más, el deporte minoritario, pues es un periodo de oscuridad que solamente brilla solamente pues cuando llega algo tan importante como unos Juegos Olímpicos. Lo primero que yo me planteo es que tengo 4 años por delante y lo veo casi como una carrera de fondo en las que hay metas volantes, como pueden ser campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, y luego está la gran meta, que es donde hay que apretar, que serían los Juegos Olímpicos. Yo me lo planteo así, y entonces yo, como he vivido ya 3 ciclos olímpicos, han sido diferentes, pero en el fondo han sido iguales. Si me lo pregunta, yo lo primero que hago es pensar en cada etapa del ciclo. Vamos por año, este año tengo tal objetivo, me planteo objetivos a corto, a medio y por supuesto el gran objetivo a largo plazo, y me planteo que las dificultades van a surgir, pero que la actitud, no tener un positivismo de sonreír tontamente ante la adversidad, sino que cuando llegue la adversidad pues tener una actitud de seguir hacia adelante y de siempre estar atenta, sobre todo estar atenta al cambio, ser flexible mentalmente, porque puede que los planes que tenías hace 2 años al cabo del tiempo cambien y tengas que variarlos. Entonces yo soy consciente de eso y conforme va avanzando el ciclo voy como... Yo tenía un camino trazado, pero resulta que tengo que desviar levemente o mucho de mi sendero, el sendero que tenía. Y entonces lo que tengo claro es que en esta vida no hay certezas, sino solamente probabilidades, y que el trabajo que hago hoy va a ser la causa del efecto del mañana. Entonces entiendo que por un lado es un plan, pero que entiendo que ese plan va a variar con el paso del tiempo, y entonces en esto estoy hablando porque ahora mismo me planteo que quedan 3 años para Río y que quiero llegar a Río, y estoy pensando en lo que necesito para que eso sea una realidad. Entonces, como base de estos pensamientos tengo ya los 3 ciclos que viví anteriormente, y por eso pienso que tengo un plan. No conozco los detalles del plan, pero tengo el plan y variará, y tendría que variar, y bueno, y si ocurre pues puede ocurrir en 3 años, puede ocurrir 1000 cosas, ¿no? Que te puedan, es posible que no llegue, pero si tienes ambición y deseos de buscar lo excepcional y de volverte a subir al podium, si vuelves a mantener viva la motivación, ¿sabes? Sobre todo reavivar la motivación, y que cuando lleguen los momentos malos, pensar que nada en esta vida es definitivo, que lo bueno se acaba, pero lo malo también tiene un final, de que cuando ves las cosas muy negras te vas a la cama, porque a lo mejor mañana las ves de otro color cuando te levantas. Si consigues pasar esos baches y llegar hasta el final, entonces creo que ya de por sí es una medalla de oro que te puedes plantar tú mismo, y así en ese pensamiento voy siempre. Y dentro de tu plan, de tu preparación, ¿qué parcelas a nivel deportivo, no sé, en general, tu preparación qué engloba? Pues mi preparación, por supuesto, pues entrenamiento, los entrenamientos que nos marquen los entrenadores. ¿Hablas también a nivel psicológico? A todos los niveles. Bueno, físico, técnico, táctico. Como el de judo es un deporte, no sé si lo conocéis, es un deporte, es un arte marcial, es un deporte, es un deporte de combate olímpico y el único deporte de combate paralímpico. No hay otro deporte en Paralimpiadas que sea de combate. En Olimpiadas sí, está el taekwondo y otros, y la lucha, el boxeo, pero en Paralimpiadas solamente el judo, y el judo es practicado por ciegos, siempre es practicado por ciegos y deficientes visuales. Yo me planteo lo que se plantea exactamente un judoka olímpico, me planteo un objetivo a nivel técnico, a nivel táctico, que variarán según mi progresión, y luego a nivel psicológico, pues esto que estoy hablando, el saber
aprovechar las oportunidades, superar las adversidades y mantener viva la motivación y mantener sobre todo vivo el objetivo, tener el objetivo claro, siempre claro, hacia adelante. Y cuando tú por causas de la vida el objetivo se te desvirtúa, ya empiezas a flaquear, a dispersarte. Si consigues tener ese objetivo en mente, con el paso del tiempo y de los años, yo creo que el éxito es seguro. Y esa preparación psicológica, la verdad nunca he tenido una asistencia psicológica, pero este año me estoy planteando pedir ayuda a alguien experto en psicología deportiva, porque realmente con el paso de los años ya te das cuenta de que en fin, yo ya llevo muchísimos años en esto y nunca están de más plantearse también, igual que se entrena el cuerpo, pues alguien que te ayude a entrenar la mente, ¿no? ¿Y qué rol cumple tu entrenador dentro de este proceso? Bueno, pues mi entrenador en este proceso cumple un rol muy especial. Es que yo he tenido dos fases. He tenido mi entrenador de toda la vida, que es de Málaga. Yo soy de Málaga y he estado mis dos primeras Paralimpiadas las preparé en Málaga. Y luego mi tercera Paralimpiada en Londres, la mitad del ciclo las vine al Centro de Alto Rendimiento de aquí de Madrid. Y puedo decir que mi entrenador malagueño ha sido lo que ahora se ha puesto de moda, que se llama coach, el coach, que se supone que el coaching es un coach, alguien que te acompaña, que te ayuda a conseguir tus objetivos, que es un facilitador de algo así, no sé cómo definirlo, pero yo sé que mi entrenador para mí ha sido un acompañante, ha sido un catalizador, que gracias a él no ha hecho realmente nada porque yo saque lo mejor de mí misma, sino que él me ha ayudado, me ha enseñado, me ha acompañado, me ha dado ese consejo oportuno, del momento oportuno, en el que para que yo piense las cosas, para que yo de pronto, había situaciones en que yo veía las cosas de una forma y me empeñaba y me empecinaba en verlas de esa forma, y él siempre me aportaba ese punto de vista para que hiciera así, me colocara en otra esquina a nivel mental y lo viera de otra forma. Entonces, la perspectiva al cambiar, al él provocar eso, yo ya podía superar ese problema. Y eso es una cosa a lo que él llamaba sentido común. Y yo pues ya me quedo con eso, tener un poco de sentido común. Pero ahora en este momento en el CAR, pues estoy con otros entrenadores, otro equipo técnico, y valoraré si me compensa, si estoy bien ahí, no estoy bien, porque claro, estoy casi como que dice al principio. Pero el entrenador, la relación con el deportista tiene que ser una relación especial, tiene que ser cercana, pero no excesivamente lejana, tiene que ser una persona empática, tiene que ser una persona, pero no excesivamente, no es tu padre, tu entrenador no es tu padre, tampoco es tu amigo, es tu entrenador, y es difícil, sobre todo cuando te mueves a niveles de tanta exigencia, es difícil. Pero bueno, no sé si he contestado a tu pregunta. Muy bien, gracias. Iván, ¿tú cómo afrontas, por ejemplo, la planificación para un mundial, una Copa del Mundo? Pues una preparación dura, que bueno, estamos metiéndonos en una especialidad que es el atletismo y es la marcha atlética en sí. Y bueno, no es solamente entrenamiento, sino también la técnica, ¿no? Porque bueno, en esta especialidad hay que recordar que la técnica es muy importante, ¿no? A los 3 avisos que te da el juez te han descalificado y te has quedado fuera de la competición. Entonces es una modalidad pues muy técnica, también muy dura por los kilómetros que se desarrolla en la competición, porque bueno, yo este año por ejemplo hay distancias como por ejemplo el 20 kilómetros y 50 kilómetros. Bueno, son distancias que cuando ya llega el agotamiento físico, pues la técnica es más complicada de mantener y eso hay que trabajarlo, hay que tener unas ideas claras sobre la competición y saber a lo que abstenerse y también dentro de sus posibilidades y bueno, siempre con positivismo y bueno,
siempre dentro de tus posibilidades acatar esa... ¿Y qué aspectos entran dentro de tu preparación y cómo afrontas un periodo, por ejemplo, de 2 años? No sé qué gran cita tienes en los próximos años o en esta temporada. Bueno, este año están, aparte del Campeonato de España y demás, está la Copa del Mundo de Marcha, que es en China, en Shanghái, al norte de Shanghái. Y bueno, es una Copa del Mundo que yo creo que va a ser dura por las climatologías que se presentarán y bueno, y luego está también el Campeonato de Europa Absoluto, que es en Zúrich, en Suiza, y también, bueno, hay Juegos del Mediterráneo Sub-23 que se han creado este año y bueno, son competiciones que ya son a nivel absoluto, o sea, a nivel ya de máximo nivel, y bueno, uno se tiene que comportar pues a la talla que le pide la competición, ¿no? Y por eso la exigencia, los entrenamientos tienen que ser más duros, mucho más específicos. No es solamente el entreno, sino también detrás vienen muchas cosas, como por ejemplo el psicólogo, el fisio, el descanso, la alimentación. Siempre digo que la alimentación es súper importante para una persona, sobre todo para un deportista de alto nivel. La alimentación es lo que te va a hacer funcionar y rendir, y bueno, un poco se basa en todo esto, ¿no? Y a nivel psicológico, ¿qué es lo que más destacas dentro de tu planificación o de tu preparación para estas competiciones? A nivel psicológico, pues yo creo que es todo, porque si tú te encuentras bien psicológicamente, lo vas a dar todo, y si psicológicamente no estás bien, pues te vas a hundir, porque por ejemplo hay muchas personas que hay cosas del exterior que le pueden ¿cómo diría? Influir, y estás pensando en eso y no estás en lo que estás. Entonces siempre cuando estás entrenando, estás compitiendo, tienes que tener como diría, el armario cerrado y bueno, y estar a tope para la competición y demás. Y psicológicamente, si estás bien, lo vas a sacar adelante, ¿no? ¿Hay algo que destaques a nivel psicológico en ti? En mí, pues yo creo que siempre es la perseverancia, puede ser un factor psicológico, la paciencia cuando las cosas no te salen bien, y ser paciente, porque bueno, muchas veces en atletismo, por ejemplo, no sé en otros deportes, pero muchas veces las cosas no salen, o estás para una marca o para un puesto y no salen las cosas como tienen que salir, y esa es la paciencia que requiere el atletismo, y si eres paciente, perseverante. A mí siempre me lo han dicho, que desde que empecé en el atletismo, mi primer entrenador me dijo que habría que tener paciencia y perseverancia, nunca se me había dejado parar. Hay que llevarlas a cabo si quieres llegar arriba, esto también. ¿Y tu entrenador qué rol desempeña? Entonces, El entrenador, bueno, es una pieza fundamental dentro de este puzzle, que yo creo que es el que lleva más o menos todo el rompecabezas de todo el eje, ¿no? Y bueno, es una persona que tiene mucha paciencia, también tiene que tener paciencia, yo creo, y bueno, es el que lleva los entrenamientos, es el que te ve desde fuera cómo vas, cómo evolucionas. También es bueno que él tener un entrenador también, porque bueno, él te va a ver desde fuera y te va a decir cómo estás o cómo ve las cosas desde fuera, porque muchas veces vemos las cosas desde dentro, desde uno mismo, y a lo mejor no la vemos igual que es la persona que nos ve fuera, ¿no? Entonces eso es importante, es un factor importante, y bueno, no sé qué destacaría más de mi entrenador, aparte de que me ha gustado lo que ha dicho Carmen, que es nuestro entrenador, no es nuestro amigo, ni es nuestro padre, eso es
es algo que sí que hay que tener en cuenta, porque muchas veces nos confundimos y podemos malinterpretar. Y ahora es una pregunta. Ahora imaginaos, habéis preparado esa competición, Carmen, como decía, de forma flexible pero bien focalizado el objetivo. Ahora, por ejemplo, con el objetivo punto de mira puesto en Río. Llega el momento de la competición. ¿Cómo se afronta ese día tan deseado y por el cual tanto has trabajado, ¿no? ¿Cómo se afronta eso, Carmen? Pues llega el día grande, pero el día grande le preceden los 4, 5, 6 días anteriores. Y por ejemplo, para mí lo más importante, lo más grande puede haber una Paralimpiada. Y las 3 veces que más he necesitado estar a nivel mental en condiciones, lo he conseguido. Y cuando yo llegaba a la ciudad de origen, por ejemplo, cuando yo llegué a Atenas o llegaba a Pekín y llegábamos a la zona de entrenamiento 5 días antes de los juegos, yo ya había tenido un verano, un año entero de competición intensa, de entrenamiento, de superar lesiones, entonces ya el trabajo está hecho. Cuando tú llegas al gran día, a estos grandes días, tienes que pensar que el trabajo ya está hecho, que ahora solo queda hacer lo que has hecho todo ese tiempo, pero dando el 110, 120%, o sea, dar mucho más casi. Entonces, yo cuando llego a eso, si yo piso el tatami de entrenamiento y de pronto una sensación de alegría, de decir, estoy aquí porque he superado todo esto, he conseguido mantenerme tantos años solamente para el gran día y estoy aquí pisando ese tatami, tan solo pisarlo ya me siento ganadora. Si yo consigo llegar allí y sentirme ya ganadora solamente por el hecho de estar allí, yo sé que mentalmente estoy dispuesta para todo, ¿no? Entonces cuando llega estamos 5 días, 6 días de permanencia allí, y cuando llega el gran día de la gran competición, pues yo sobre todo lo que intento es mucho monitorizar mis emociones, porque de pronto la parte racional de nuestra mente se ve superada por tantas cosas, porque una Paralimpiada y unas Olimpiadas es como un planeta, es como total, no se parece no hay cosa parecida en el mundo del deporte, y lo dicen todos, y entonces vives cosas que en el día a día del entrenamiento no vives, y tienes que estar preparada para que la emoción o el sentimiento que sientes no te superen, no te quiten el estado óptimo de concentración, el estado óptimo de eso. Entonces yo lo que hago es monitorizarme, estar siempre pendiente de no estar excesivamente alegre o excesivamente triste, de no perder. Y estoy todos los días hasta el gran día, estoy así, y el gran día pues lo que queda es pensar que el trabajo está hecho, que me merezco estar allí y que tengo que dar el 100%. Y entonces cuando consigo mentalmente tener esa convicción y consigo dominarme a mí misma, es cuando sé que aunque pierda la medalla, o sea, aunque pierda un combate, será hay un componente, yo siempre soy consciente, y eso me ayuda a mantener la tranquilidad. Soy consciente de que la competición es un componente de suerte. Pequeño, porque el trabajo hace mucho, pero siempre, y lo sé porque lo he visto, porque siempre he visto cómo la suerte muchas veces ha hecho que que la medalla de oro sea de oro, de plata, de bronce, o no sea medalla. De hecho, un compañero judoka olímpico, Suboy Uriarte, perdió el bronce olímpico por una decisión arbitral mala. Él no pudo evitar que el árbitro fuera malo. Él estaba haciendo su trabajo y el combate era para él. De hecho, se veía en los vídeos y todo, pero él no pudo evitarlo. Eso hay que saberlo, que puede que el trabajo que has hecho puede que no dé su fruto. Y cuando tú asumes eso y te consigues dominar, pues entonces el gran día tiene muchas probabilidades, aumentan muchísimas probabilidades de que acabe muy bien. Que sería con una medalla de oro, o con tu marca, o que cumple el objetivo por el que has estado allí.
Antes comentabas, si me permites, cuando estábamos antes de entrar aquí a la sala, que decías que en el combate, cuando muchos desisten, ¿no? O que la presión les supera, tú estás ahí, no aguantas el tipo. Aguanto, trabajo bien bajo presión porque me parece que lo que he hecho yo es someterme a muchas situaciones en las que la presión, he vivido muchas presiones. Yo tengo que decir que yo también compito con videntes. O sea, yo soy judoka y compito en Paralimpiadas por mi discapacidad. Pero yo, hace 6 años, como el judo es un deporte tan inclusivo y que se adapta también a las personas con deficiencia visual y ceguera, yo puedo competir con las reglas de los videntes. El judo es un deporte de contacto, pero hay un momento en las reglas para videntes, para deporte convencional, en que los judokas están separados. Y ese es mi gran problema. Que con mi 10% de vista, tenerme que enfrentar a un judoka que ve el 100%. Entonces, yo cuando llego a una competición de alto nivel de deporte de judo convencional, vivo una sensación de estrés y de que la situación me supera y que tengo que estar, si un judoka solo de un vistazo ve el panel de puntuaciones, yo me lo tienen que decir porque yo no lo veo. Y tantos detalles que me obligan a saber que yo no lo tengo seguro, que siempre estoy dando más que los demás, pues yo creo que me he sometido a esas situaciones y a muchas otras. Cuando llega el momento de la Paralimpiada, yo ya estoy con el espíritu hecho al quebranto, ¿no? Y yo cuando llego a las Paralimpiadas ya he pasado por tantas situaciones, tantos combates, tantas competiciones, que yo ya estoy hecha a saber que hay una incertidumbre, que tengo que bregar con ella, no sé si la palabra se entiende, y que tengo que hacerme cargo de ella y cargar con ella. Y cuando llega el gran momento, pues ese trabajo lo tengo hecho ya, pero porque yo creo que también entreno, a la vez que entreno, me entreno a nivel físico, técnico, táctico, entreno también la mente, el espíritu, le digo yo. Gracias también. Nada. Iván, y cuando tú hablabas de, claro, en marcha, ¿no? Sobre todo si imagínate que 50 kilómetros, aunque sea 20 también, ¿no? Por todos los kilómetros que echáis, digamos, en el día a día, tú hablabas de esa perseverancia, de ese trabajo, ¿no? De esa capacidad de sufrimiento inclusive, ¿no? Para conseguir tus objetivos, y después de todos esos kilómetros que has hecho llega el momento de la competición. ¿Cómo la afrontas tú o qué haces? Pues la afronto de una manera, yo creo que con sangre fría, porque bueno, si lo haces con nerviosismo o con impaciencia ante la competición, ante cómo te va a salir, muy pensativo ante ya simplemente pensar mucho en la competición, yo creo que es malo, porque bueno, estás inquieto porque siempre he hecho la competición y te puede salir, yo creo que bastante mal, ¿no? Que tienes que saber dominar tus propios nervios, tienes que dominar tú la situación, ¿no? Que la situación te domina a ti. Entonces, una situación de... yo me lo tomo antes de un campeonato, por ejemplo, importante, que me juego algo. Este año había competiciones que me están jugando bastantes cosas. Y por ejemplo, en una competición en Coruña era de 20 kilómetros, en el kilómetro 11 estaba fuera del Campeonato de Europa y en el kilómetro 15 estaba otra vez dentro. Entonces son situaciones que uno debe saber pues mantener y tener sangre fría, tener paciencia también, y por eso lo de la paciencia también en la competición. Y bueno, nada más es experiencias que uno va cogiendo también. Y bueno, ante una competición internacional, pues últimamente parece que lo voy llevando bastante bien. Antes no lo demasiado bien. Bueno, ya yo creo que una persona ya es madura bastante, ve las cosas de otra perspectiva y se toma las cosas con otra filosofía diferente. Entonces eso cambia el sistema
de cómo te tomes la competición, que es importante. Y también muchas veces el trabajo psicológico influye mucho en un deportista o en una persona en general. Yo os iba a preguntar, ¿no? Carmen, tú comentabas antes que no habías trabajado con psicólogo. Pues no había trabajado con psicólogo, pero en abril de 2012 pues tuve la suerte de conocer a los que trabajan allí en el centro de entrenamiento, la Blume, donde yo estoy, y me pareció bien porque tenía algunos problemas no con mi entrenamiento, sino a nivel con mis entrenadores. Acababa yo entre Málaga y me pareció bien de probar. Cuando fue en abril de 2012, pues faltaban pocos meses para los juegos, ¿no? Y empecé ahí un día a la semana y bueno, la verdad es que me ayudaron bastante. Bueno, la verdad es que me dijeron, bueno, a nivel de lo que trabajamos normalmente con los deportistas, tú ya lo tienes hecho. Pero vamos a trabajar contigo en la consecución de objetivos. Y lo vi claro que me ayudaría y que, por supuesto, todo lo que sea contribuir a que llegue a los juegos en las mejores condiciones, pues lo tuve claro y estuve. Por lo menos un día a la semana sí que trabajé y me alegro de haberlo hecho, la verdad. Y de cara a la siguiente Olimpiada, ¿qué crees que te podría aportar? Pues, por lo pronto, tener el punto de vista de alguien fuera de mí misma. Es decir, creo que muchas veces nos encerramos en ver las cosas de una determinada forma y no nos damos cuenta de que a veces nos encerramos demasiado en nuestra propia percepción de las cosas, y siempre hay alguien que aporte un poco que te aporte un punto de vista diferente, sobre todo alguien con sentido común, pero alguien que sepa ni mandarte ni darte un guión, sino aconsejarte. Qué difícil es en esta vida encontrar a alguien que dé buenos consejos, pero sé que existen, y la verdad es que un buen consejo a tiempo yo lo valoro, vamos, como una pepita de oro, lo valoro muchísimo, y espero que trabajando con un psicodeportivo pues haga por lo menos esa función. Veremos. ¿Y tú, Iván, has trabajado? Bueno, sí. No tengo aquí a mirar. Bueno, me voy y que conteste con total libertad, ¿no? No, podemos ¿Qué te ha aportado? Podemos aportarlo todo lo que yo te he dicho, que cuando te he comunicado mis problemas o mis cosas, que te ha aportado a ti, lo que tú me has aportado a mí como psicólogo. O sea, yo como paciente y tú como psicólogo. Tú como cliente. Bueno, como cliente. Llámanos X. Bueno, sí, me han aportado. Llevo trabajando contigo con Alejo García ya un año y medio, bueno, casi 2 años, y yo llegué ahí a la Blume y bueno, pues los primeros días que estuve ahí ya me pusieron en contacto con él, y la verdad que me ha ayudado mucho, ¿no? Simplemente también pues que me ha sabido un poco orientar sobre el camino que he debido de tomar en todo momento, y la verdad que es como a mí siempre me ha ayudado como un impulso hacia tomar ese objetivo que tenemos, no solo en el deportivo sino también en la vida. Entonces yo con él pues nada, muy contento, yo espero seguir trabajando con él, y porque me ha ayudado bastante, también me ha sabido abrir un poco la mentalidad sobre muchos aspectos, y también para motivarte cuando tú a lo mejor no consigues llegar a ese objetivo o a esa meta que quieres conseguir. Él te da a hacer ese paso, te dice, bueno, te puede echar una mano, psicológicamente pues te encuentras muchísimo mejor y reforzado sobre ese aspecto, ¿no? Hasta ahora todo bien. Bueno, de todas formas, igual cuando vaya a hablar, no es el caso de él, de la experiencia del deportista de alto rendimiento que después quiero compartir con todos vosotros. Si os parece, por una cuestión de tiempo, me gustaría, antes de que pasemos a Gustavo y a mí, que les podamos dar un fuerte aplauso, por más que les podamos a seguir contando con su compañía.
Bueno, ahora vamos a pasar con Gustavo, que nos va a hacer una presentación de una experiencia bastante profunda. Y después yo voy a presentar también mi caso y al final dejamos un turno de preguntas y un espacio para que podamos colaborar todos. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, a la presentación de Alejo quisiera agregar que estoy acá en España haciendo una pasantía que gané en un posgrado sobre psicología aplicada al deporte en APDA, que para los que no lo conocen es Asociación de Psicología del Deporte Argentina, cuyo presidente es Marcelo Roffé. Y estoy sumamente contento de estar acá con ustedes o con vosotros, y quiero agradecer la oportunidad que me ha dado Alejo de estar acá haciendo esta presentación, y también, aparte de Alejo, a Pilar Jerez, que me han tratado de maravillas en el Atlético de Madrid. Así que muchas gracias. Para comenzar con mi presentación, en principio quiero transmitirles en líneas muy generales cuál es el objetivo de esta presentación. Si bien se va a tratar de un caso, el caso no es la parte que me parece más importante. Es un caso que no ha sido debidamente controlado, nació bajo fines clínicos, es un cliente que tuve hace 3 años, remero, y en realidad lo elegí porque a la hora de ponerme a pensar sobre cuál era el contenido de mi presentación, me pareció importante reflejar cuál es el punto actual en el cual estoy. Digamos, en Argentina es bastante difícil formarse como psicólogo del deporte, creo que es una disciplina bastante nueva, y particularmente encontré una forma que dificulta más, que es estudiar los modelos por un lado y tratar de aplicarlos al deporte por el otro. Con lo cual tengo una mente bastante abierta para escuchar discusiones, opiniones, y probablemente el punto en el cual estoy hoy no será el punto en el cual esté el año próximo. De modo que me interesó este caso porque se adaptaba bien a 3 o 4 variables que me parecen centrales en cómo estoy pensando hoy la psicología del deporte. Sin perder más tiempo, porque no abunda, avanzamos. La presentación del caso, les decía, es un remero de 31 años que me contacta para mejorar su rendimiento deportivo hace 3 años. Mantuvimos un contacto semanal durante 3 meses, salvo el primer mes en el que nos vimos 2 veces por semana. En su presentación inicial, lo primero que dice es: vengo porque soy un cagón. Cuenta que tiene un potencial para el remo que no puede sacar afuera. Sueña con llegar a las Olimpiadas y comenta que en ocasiones se bajonea al pensar que este será su segundo fracaso deportivo. Había practicado básquet en parte de su infancia y adolescencia. Confía extremadamente en la psicología y comenta que cuando uno es fuerte mentalmente no hay bote malo que te detenga. En primer término, estos son 2 grandes lineamientos que suelo mantener en mi práctica. Estos lineamientos los importé del modelo conductual llamado de tercera generación, de la terapia dialéctica comportamental de Marshall Linehan. Marshall Linehan ideó este modelo, es un modelo que está validado para TLP, para trastorno límite de la personalidad, y ella cuenta que de atender estos pacientes se encontró con que el principal trastorno que presentaban era la desregulación de las emociones. Empezó a generar un tratamiento adaptado a esto y vio que el entrenamiento para regular las emociones era demasiado complejo para incluirlo en el tratamiento individual, con lo cual generó un componente separado, diferenciable, otro día de la semana, con otro psicólogo y de manera grupal en general. Dado que, como les comentaba antes, estoy a la caza de modelos que puedan aplicarse al deporte, dije, esto de la desregulación de las emociones me interesa y empecé a estudiarlo. Y lo tomé como potable, como aplicable al campo del deporte, y es parte de lo que suelo hacer casi siempre, ¿sí? El segundo, acá hay otra filmina más que describe por qué yo estoy aplicando esto al deporte. En principio, no es que los deportistas tengan TLP. Ella describe el TLP desde la teoría biosocial, en donde habla de que hay 2 factores, el biológico y el ambiental predisponentes.
El motivo por el cual creo que es aplicable en el deporte este modelo es porque dije, los deportistas no tienen TLP, pero en alta competencia el nivel de presión es tan alto que tienen algunos, no todos, dificultades para regular sus emociones. No porque haya una predisposición biológica, sino por la carga ambiental, la carga de la alta competencia. El otro punto central es lo que podríamos llamar el tratamiento individual, en donde en mi caso lo apoyo en lo que es análisis funcional de la conducta. Esto también suelo hacerlo siempre. A diferencia de los modelos conductuales tradicionales o los primeros, hay un par de aclaraciones que hacer. En principio, el ABC de la terapia cognitiva habitual, pensamiento, emoción, conducta, se piensan como conductas, los tres elementos. El segundo elemento es que tanto la situación antecedente como la situación consecuente en el modelo conductual tradicional se trata de estímulos externos. Aquí se tratan de estímulos externos o internos. Esa es una de las diferencias entre los modelos tradicionales y recientes. A partir de acá yo podía ubicar la expresión soy un cagón como un pensamiento y decidí, si bien podría ser un pensamiento, decidí ubicarlo en la mitad de acuerdo a la conceptualización del caso que estaba haciendo en ese momento. Pero esto no era algo operacionalizable, yo no podía trabajar con esto, con lo cual le pedí a Natalio que aclarara un poco más a qué se refería. Él avanza un poco y dice, quiero superar mi umbral de dolor. Hubo un debate acerca de si nos metíamos o no con esto y finalmente decidimos que sí. Me sorprendió en algún sentido, no era un deportista de élite, si bien aspiraba a la élite. Propuse objetivar sus pruebas de resistencia. Él no tenía bien claro cuáles eran sus tiempos. Con lo cual, la primera indicación fue tratar de objetivar estas pruebas. A partir de ahí definimos nuestra respuesta objetivo, que fue superar nuestra línea de base, es decir, las medidas que tuvimos en el punto 3. Una vez definidas las conductas objetivos sobre las que trabajaríamos de manera operacionalizable, me dediqué a avanzar sobre las situaciones antecedentes. En principio identifiqué algunas creencias que era necesario modificar. La primera es, cuando uno es fuerte no hay bote malo que te detenga. Esto también, ven entre paréntesis, que está relacionado con la nutrición. Él tenía con esta creencia de que cuando uno es mentalmente fuerte no hay nada que te detenga, la idea de que él, por ejemplo, podía comer cualquier cosa. Entonces hubo una serie de ejercicios en donde le puse ejemplos o le pregunté cuánto rendiría si estuviera mentalmente fuerte, con un bote bueno y mal comido, cuánto rendiría si estuviera mentalmente fuerte, con un bote malo y mal comido. Empezamos a buscar ejemplos y se empezó a flexibilizar esta creencia. La segunda es qué puede y qué no puede aportar la psicología. Me parece que era necesario aclarar algunos objetivos que excedían el alcance de la psicología. Él tenía demasiada confianza en la psicología y en realidad la psicología le podía aportar una mejora del rendimiento, pero no le podía asegurar que compitiera en las Olimpiadas, porque había variables que no manejábamos. Secundariamente, algo que me interesa del modelo es cuando empezamos a tener de este análisis funcional una visión sistémica. Yo, tocando las creencias en el eje antecedente, en donde bajaba las expectativas que él tenía sobre la psicología, paralelamente me estaba generando en la situación consecuente un aumento en el rango del contraste positivo del reforzamiento. Es decir, si yo tenía una expectativa menor, cuando llegara el reforzamiento el contraste positivo iba a ser mayor y el efecto de reforzamiento iba a ser mayor. Ese fue el motivo por el cual intenté modificar, antes de empezar a hacer nada, estas creencias. Una vez hecho esto, empecé a prestar atención sobre los consecuentes. Hay otro modelo de tercera generación que me interesa mucho, que es el de aceptación y compromiso. El modelo de aceptación y compromiso
hace referencia a que vamos a tener que encontrar acciones encaminadas hacia nuestros valores. Cuando habla de valores, hace una descripción muy parecida a la que escuchamos cuando hablamos de un camino en la vida. Es como tener un objetivo final. Yo, en términos bien conductuales, lo pienso como un reforzador a largo plazo. Cuando empiezo a indagar en este área, me encuentro con un gran vacío. No se veía demasiado claro por qué estaba en remo. Con lo cual, retrocedí y comencé a anticipar reforzadores más inmediatos que tenían que ver simplemente con superar nuestra respuesta objetiva, que era el punto 4 en relación a superar las medidas en la prueba de resistencia. La otra pata del trabajo fue el entrenamiento en habilidades, que es lo que le comentaba al principio de la charla, lo que importé del modelo de Marshall-Linehan. En principio, siguiendo las reglas de generalización del aprendizaje, comencé a hacer entrenamiento en habilidades de manera extradeportiva, es decir, aplicada a situaciones que no tenían nada que ver con el deporte. Entrenamiento en habilidades hay muchas, las adapté a lo que él necesitaba y me pareció que una de las cosas que estaba necesitando eran unos ejercicios llamados de conciencia plena, orientados a la aceptación del malestar. Los ejercicios de conciencia plena orientados a la aceptación del malestar parten del supuesto que cuando se trata de estimulación aversiva inevitable, es decir, hay estímulos aversivos que podemos evitar y otros que no, el superar el umbral de dolor era un estímulo aversivo inevitable. Estos ejercicios apuntan a la idea de que cuando estamos frente a estimulación aversiva inevitable, intentar controlar esa estimulación aversiva genera una fuente mayor de displacer, al tiempo que es totalmente inútil. Con lo cual estuvimos entrenando estos ejercicios para luego aplicarlos de manera generalizable al campo deportivo. Cuando llegó el momento de incorporar las habilidades al campo deportivo, hubo una indicación muy precisa. En principio, visualizar el momento de agotamiento previo para hacer una cosa muy puntual: generalizar los ejercicios de aceptar el malestar, es decir, no intentar pelearse con ese displacer, y algo muy importante, evitar el cese del esfuerzo de manera automática. Si hacemos un análisis funcional del momento en el que uno abandona, el estímulo antecedente es un agotamiento extremo y se produce una especie de automatismo entre ese estímulo interno, que es el agotamiento extremo, y el abandono. La idea era que en ese momento él visualizara un periodo que en el primer tiempo fue de 15 segundos para tratar de que se produzca el cese del esfuerzo detrás de esos 15 segundos y no por una cuestión de automatismo frente al agotamiento. La verdad es que en esta etapa el proceso fue muy exitoso, se produjo el reforzamiento que buscábamos de manera intrínseca, que fue superar el objetivo, superar la línea de base. Eso generó una reestructuración de la creencia cognitiva inicial, ¿sí? Que fue soy un cagón, no porque la hayamos abordado de manera directa, sino porque la reestructuramos a nivel conductual. Y por último, el cierre de este proceso fueron los ejercicios de visualización, no los tan frecuentes como son previo a la ejecución, de estos también hubo, sino un ejercicio de visualización post-ejecución. Hago una breve explicación de estos ejercicios de post-ejecución. Los ejercicios de post-ejecución los deduje leyendo los trabajos de estos autores sobre desesperanza aprendida. Ustedes saben que en desesperanza aprendida hay una contingencia, hay una ruptura en la contingencia, es decir, las consecuencias, sean placenteras o no, sean apetitivas o aversivas, no llegan de manera contingente con la respuesta, y esto genera en el organismo, a partir de que haga lo que haga, no hay reforzamiento posible, genera una dificultad para aprendizajes posteriores. Muchos autores estuvieron estudiando por qué ocurría esto,
y una de las hipótesis más fuertes es que esa dificultad en aprendizajes posteriores se genera porque se produce aparentemente una desatención de los dos elementos del análisis funcional anteriores, que son la situación antecedente y la respuesta. Si eso fuera cierto, pensé idear un ejercicio para aumentar la focalización de la atención facilitaría el aprendizaje. Y es así como nació esta técnica de visualización post-ejecución. Hasta aquí la fundamentación, ahora les doy la explicación de cuál es la indicación que le doy al cliente. En principio, el deportista tiene una idea de lo que rinde, hace un promedio de su rendimiento. Y como hay ensayos repetidos, hay momentos en donde el rendimiento supera la media y hay momentos en donde el rendimiento baja la media. Los momentos en los que supera o baja, esos son los momentos indicados para hacer la visualización. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que si uno en ese momento para y trata de aumentar el foco atencional sobre la conducta que generó el castigo o el refuerzo, aumenta la chance de que esa conducta deje de repetirse o se vuelva a repetir, en la medida en que haya sido reforzada o no. Esa es la hipótesis central. Bien, conclusiones finales. En esta presentación quise compartir con ustedes algunas de mis reflexiones actuales sobre la aplicación de la psicología al campo del deporte. Entre ellas se encuentran la pertinencia o no de incorporar a nuestra especialidad el formato terapéutico propuesto por la terapia dialéctica comportamental, en donde al tratamiento individual se suman el entrenamiento en habilidades, la ejemplificación mediante el caso elegido de algunas de las complejas relaciones combinatorias que pueden establecerse cuando se consideran conductas no solo las acciones observables, sino también fenómenos como pensar y sentir con independencia de su carácter público o privado. Por último, un tercer nivel de análisis se ha activado en mí tras un reciente contacto que Natalio estableció conmigo por temas extradeportivos. Allí pude enterarme que había abandonado el remo. Automáticamente recordé aquel vacío que encontré hace 3 años a nivel de los valores cuando intenté rastrearlos para utilizarlos como posibles reforzadores. Esta noticia fue para mí una muestra más de cómo aquellos valores singulares que nos sostienen en la vida, pensados como nuestros reforzadores más preciados, a veces más o menos alcanzables, pero siempre en nuestro horizonte, nos resultan imprescindibles para teñir de sentido nuestras acciones cotidianas, hacernos persistentes en la tarea y más fuertes en la lucha. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo. Yo creo que es muy importante y es una apreciación mía personal como psicólogos podamos seguir nutriéndonos de herramientas de trabajo que muchas provienen de la propia psicología en distintas áreas, como puede ser la clínica o el ámbito educativo o el ámbito del trabajo, que en el fondo nos puedan nutrir para poder hacer intervenciones más eficaces y poder progresar también dentro de esa área. Bueno, ahora que me toca a mí, lo que quiero transmitiros es algunas pinceladas que creo que son interesantes a tener presente a la hora de hacer una preparación psicológica con deportistas de alto rendimiento, y después brevemente lo voy a enlazar con un caso que prefiero mantenerlo anónimo, en el cual era un deportista que participó en las últimas Olimpiadas y que hicimos un trabajo durante todo el año en dicha preparación, digamos desde un punto de vista global, no solo desde una perspectiva psicológica. Bien, yo creo que primero, y ha ido saliendo durante la charla, hay aspectos que hay que tener presentes cuando hablamos de grandes eventos. Primero, que estos eventos se realizan, digamos, una vez al año, como puede ser un campeonato de España, o cada 2 años como puede ser un mundial, o cada 4 años como puede ser unas Olimpiadas, en el sentido que hay un periodo bastante amplio de preparación, y no solo preparar solo un evento, sino planificar lo que puede ser una temporada a nivel deportivo. También hay que tener en cuenta que para llegar a esos eventos deportivos hay que clasificarse, como puede ser en el caso de Iván,
habrá que buscar una mínima o una determinada clasificación en el ranking. En el caso de Carmen, entiendo que también hay una clasificación como tal, ¿no? Porque tú hablabas que de cara a la siguiente, aunque seas campeona olímpica, tienes que volver a clasificarte. Sí, hay un ranking, hay un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, y tienes que puntuar en esos campeonatos para estar entre las 7 u 8 primeras y asegurar tu clasificación de la... Muy bien. Por decirlo de una forma, que aparte de esa clasificación, ese previo dentro de, de esa preparación, se la juegan una carta, ¿no? En el sentido, 4 años preparando una olimpiada, 2 años preparando un mundial, y llega el momento y te la juegas. Y también, pues dentro de esa planificación, pues hay todo lo que podría ser, no solo la propia tarea, digamos, deportiva, sino también lo que es la convivencia o con compañeros del equipo o con entrenadores, ¿no? Tanto en el entrenamiento diario como puede ser en la propia concentración o en el propio momento de la competición. Sabemos que existen unos determinados componentes que potencian, digamos, el rendimiento del deportista, en el sentido que desde una perspectiva integrada hay que buscar esa preparación en esos diferentes niveles. Indudablemente uno de ellos es el psicológico, pero no el único, ¿no? Y muchos dicen, no, es que la psicología es lo más importante. Pues indudablemente si no tienes lo anterior, pues mal vas, ¿no? Si no tienes una buena preparación física, no tienes, como decía Iván, una buena alimentación también, o en el deporte tuyo, ¿no? Ese trabajo táctico y técnico, ¿no? Al igual que el de Carmen en un momento dado, indudablemente por mucha psicología que tengas, pues es un poco complicado, pero indudablemente es un eslabón que yo no sé si se podría repartir todos en porcentajes iguales, pero indudablemente sería como jugar con ventaja cuando tienes un entrenamiento específico en un área que muchas veces pues la damos por dadas o esperamos que sea el entrenador o el propio deportista, y ahí estamos, como iremos viendo, los técnicos, que somos los propios psicólogos, que podemos colaborar ya sea con el propio deportista o equipo o con el entrenador para que haga una mejor gestión del propio deportista. También sabemos como perfil a nivel general del deportista, digamos, de élite, hay 4 variables que destacan. Una es la resistencia y también fortaleza mental, tanto en Carmen como Iván hablaban, ¿no? Esa capacidad de rendir bajo presión, bajo una exigencia máxima, y también una resistencia, ¿no? En el sentido que una preparación de una temporada o quizás también de una propia competición, ¿no? Porque tú, Iván, compites en una única prueba, porque, o sea, me refiero, llega un mundial, no es que haces semifinal y final. No, tiene directa y solamente es una prueba. Y Carmen, entiendo que son diferentes, vas clasificando, ¿no? Efectivamente. Tanto una prueba larga como la diferente competición, que tiene diferentes fases, tienes que tener una gran fortaleza mental, una resistencia para ser capaz de soportar lo que es la presión de la propia competición o los previos, como vosotros hablabais, o digamos una competición larga que requiere de mucha fortaleza. Indudablemente es muy importante que el deportista tenga apoyo a nivel social, que haya un compromiso que podría ir enlazado con lo que decía Gustavo, de ese sentido de la vida, ¿no? También, o ese sentido con del deporte, o ese sentido que tiene para ese deportista de la propia competición o el evento que va a competir, y nuevamente un compromiso consigo mismo y, por qué no, con el cuerpo técnico o demás compañeros. Y sobre todo, que sea muy disciplinado. Yo no conozco deportistas olímpicos o deportistas de élite que no sean disciplinados y trabajadores. Algunos serán más, otros serán menos. Pero indudablemente la capacidad de trabajo que tienen ellos es, no sé si envidiable, pero no es fácil, ¿no? Admirable. Admirable, esa es la palabra, admirable por lo menos, ¿no? También hay otras variables a nivel psicológico, como pueden ser rasgos de personalidad, ¿no? Que sea una persona relativamente o estable a nivel emocional y que sea una persona responsable, ¿no? Hay otras características como pueden ser que sea optimista o que sea competitivo. Iván no lo ha dicho, pero es una persona muy ambiciosa también, ¿no? Y competitiva en el momento de la competición. Y a ti, Carmen, no te he visto competir, pero me imagino que tú querrás ganar. Yo soy súper ambiciosa. Quiero ganar y jamás tiro a todo ello. Soy entrenadora que tengo mentalidad de líder. Tengo mentalidad de Champions League. de ser campeona. Pero, por ejemplo, en la semifinal estoy viendo a mi rival, una chica enorme, grande, como son la rusa o la alemana, que son personajes muy fuertes, y chica con mucha resoporcia, y me
mucho más pequeño y más beneficia que yo. Y dice, anda, pero tú tienes mentalidad de dinero. No tirar la toalla, pase lo que pase. Aunque vayas perdiendo por 9 puntos y no tienes la posibilidad de marcar y coges en el último segundo del combate. Y eso la verdad es que tienes que llevar dentro. La verdad es como un juego. Lo que llaman es que a lo mejor quizás este lenguaje suena muy, muy oriental, pero lo que llaman los japoneses es Nikitu de lucha. Y también hay otras habilidades a nivel psicológico. Hablamos de rasgos como algo más estable, ¿no? Por más que se puedan desarrollar en el contexto, hay un aspecto, digamos, biológico de por medio, pero hay otras habilidades psicológicas que sí también se pueden entrenar y preparar, como puede ser la concentración, la capacidad de motivación, de automotivación, la autoeficacia, el control de las presiones, ¿no? La ansiedad y el estrés también. Indudablemente cuando estamos en un deporte de equipo, otra variable importante es la propia cohesión, digamos, y unión entre los deportistas. Y cuando tenemos una preparación, sobre todo a medio y largo plazo, pues indudablemente la propuesta que os pongo aquí es que hay que tener una visión, digamos, global de esa preparación, ¿no? En el sentido que hay un entrenamiento integral o integrado, como ponía antes, pero también hay un entrenamiento invisible, que es todo lo que sucede fuera del terreno de juego o fuera de las pistas, del ámbito deportivo, que indudablemente suma no solo en el crecimiento y desarrollo personal, sino suma en la propia actividad deportiva, como puede ser la alimentación, el descanso, el ocio, el quizás estudiar. Iván está estudiando. Sí, ¿no? Bien. Diferentes actividades que complementan lo que es la tarea y el entrenamiento en el propio terreno de juego. Y después hay entrenamientos específicos que, si tú haces una evaluación de ese deportista, pues sacarás fortalezas y debilidades. Pues simplemente las fortalezas hay que sacarle brillo, y las debilidades son áreas de mejora que puedes, si entra dentro de los objetivos, te puedes centrar para potenciar y que haya un crecimiento, un desarrollo del talento del deportista, ¿no? Pero claro, fijaros una cosa, Carmen decía antes, yo entreno inclusive con gente, digamos, deportistas habituales, ¿no? Convencionales. Sí, yo lo llamo convencionales porque es una palabra que no denota, porque realmente la discapacidad no es algo convencional en el deporte, o sea, es convencional, el deporte común. Común. Sí, entreno, de hecho quedé quinta en el Campeonato de España absoluto. De las 16 mejores de España, de mi categoría 70 kilos, pues yo disputé un bronce y quedé quinta. Realmente yo me someto, no es mi objetivo. Hombre, sería un reto maravilloso, igual que Oscar Pistorius compitió en una olimpiada y luego en una paralimpiada. Para mí conseguir una medalla en un Campeonato de España senior absoluto, pues sería un reto, pero realmente mi objetivo entiendo que no es ese, mi objetivo es los Juegos Paralímpicos. Pero yo me someto a eso porque sé que si logro superar esos campeonatos que tanto me cuestan, yo sé que estoy preparándome psicológicamente para los míos. Y mismamente, por ejemplo, Iván, en el propio entrenamiento diario a diario hay unos kilómetros y unos tiempos que cumplir también, ¿no? Sí, los kilómetros que te dictamina tu entrenador y bueno, tienes que cumplir y bueno, tienes que realizar. La pregunta... Fijaros, en la competición una serie de demanda de distintos niveles, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tenemos que afrontar ese propio entrenamiento, ¿no? En el sentido, si hay unas demandas, pues simplemente lo que hay que hacer es una preparación también a medida. Y estos son dos claros ejemplos de decir, me preparo, y esa preparación no es un entrenamiento solo convencional, sino que hay otros componentes, por ejemplo a nivel psicológico, que me acercan a lo que es la competición, porque lo que buscamos es adaptar, acercar mi entrenamiento a lo más parecido posible que puede ser la propia competición, ¿no? Entonces, claro, si yo sé que en la competición hay una mayor velocidad, tensión, presión del público, el resultado de por medio, la primera pregunta que me haría es qué está pasando en los entrenamientos, y esto tiene que estar dentro de la propia planificación. Normalmente dentro de esta planificación puede entrar, digamos, la preparación psicológica natural, que puede ser el propio entrenamiento o la propia competición, como están haciendo Carmen e Iván, ¿no? Pero también los psicólogos ahí podemos intervenir en la planificación, en nutrir y fortalecer los objetivos o las condiciones del propio entrenamiento. Si me permiten brevemente, centrándolo en el deportista con el que estuve trabajando para preparar las Olimpiadas, decir que este deportista era para las Olimpiadas, pero
vino a mí en el último año, por un cambio de residencia y que vino pues al centro de alto rendimiento donde yo estaba trabajando, en el cual tuvimos, digamos, unas 8 primeras sesiones repartidas semanalmente, y después de esos 2 primeros meses hicimos un seguimiento, un chequeo mensual hasta que nos acercamos al periodo de la competición. Hicimos, digamos, de forma más reglada 3 momentos diferentes a nivel de evaluación. Estos son unos ejemplos de cómo realizamos la evaluación a través de entrevistas, observaciones y una batería de test que nos daba una información, sobre todo para que yo pudiese conocer inicialmente el perfil del propio deportista. Después, lo que fuimos haciendo inicialmente a nivel semanal, después quincenal y después a nivel mensual, un seguimiento de diferentes variables que definimos conjuntamente que pensábamos que era relevante para ese año deportivo, como era qué estado de ánimo tenía, qué motivación tenía de cara al propio entrenamiento. No hablamos ya de cara a la propia competición. Sabemos que, en la línea que comentaba también Gustavo, a largo plazo es un reforzador importante, pero realmente lo que me va a reforzar es esos objetivos a corto y a medio plazo, que es lo que me va a dar a alimentar, digamos, motivacionalmente hablando. También valorar cómo había sido su entrenamiento en cuanto a rendimiento o calidad del mismo, cómo llevaba su alimentación, el descanso, el ocio y el nivel, digamos, de ansiedad, los nervios, digamos, que tenía durante este periodo. Mi trabajo se centró básicamente en planificar conjuntamente con él lo que era la temporada, ese año, establecer los objetivos, las competiciones que se planteaban en cada uno de ellos, y también un poco en relación con la preparación con el propio entrenador, pues que defina objetivos por momento de la temporada, ¿no? Sobre todo los momentos que había más carga de trabajo, o momentos que había que descansar más, o momentos también de vacaciones, ¿no? Como puede ser el periodo de Navidad y demás, ¿no? Si iba a su casa, él habitualmente sabe que cogía más pesos ahí, más peso que comía más. Entonces, dentro de esa propia planificación entraban objetivos, por ejemplo, en periodos de descanso. Después hubo también una etapa, digamos, de psicoeducación para el enseñanza y aprendizaje de determinadas habilidades que él destacó como relevante a la hora de poder rendir a diario y también de cara a la propia competición. Y hubo un trabajo específico que era la huella de una lesión y una creencia que se generó posteriormente. Lo explico brevemente. Él a lo largo de su carrera tuvo periodos de que era como invencible, hiciese lo que hiciese, ganaba siempre. Tuvo un periodo de lesiones que lo retiró del atletismo durante varios años y volvió de forma precipitada, no obteniendo los resultados deseados y recayendo en las propias lesiones. Eso de alguna forma le marcó. ¿Por qué? Porque tenía un problema, que era que sobre todo la noche antes de la propia competición no podía dormir. Y eso vino a raíz de esta experiencia, digamos, traumática que tuvo. En el sentido que antes dormía fenomenal, no le preocupaba nada, dormía como un león, entrenaba como un tigre, y ahora entrenaba muy bien, está en muy buena forma, pero la noche antes la pasaba sobre todo fatal. Entonces, cuando fuimos avanzando en el caso, pues él llega a la conclusión de que antes era indestructible o se sentía como tal, y ahora se siente amenazado o tiene miedo a fracasar. Bien, y también trabajamos en lo que es un plan psicológico para lo que es toda la temporada y para la propia competición, ¿no? No dejar, digamos, suelto al azar qué hacer y no hacer, sino tener bien estructurado, tras un previo análisis de las cosas que le beneficia para potenciarlas y las cosas que normalmente sabe que por su propia experiencia no le sirve, pues para poder eliminarlo. Y tener todo estructurado, por ejemplo, la propia semana antes, como decía Carmen, 5 días antes de la competición, la propia concentración, los momentos previos de la competición, o inclusive un plan estratégico para la propia carrera, aunque, como bien decías, Carmen, es flexible, a veces hay que tomar decisiones en el momento, ¿no? En tu deporte entiendo que a veces hay que tomar decisiones. El segundo. Efectivamente. Y para poder llevar a cabo esta preparación, indudablemente sabemos también que en ocasiones la aplicación
de un paquete de intervención multicomponente es más potente que la aplicación de una técnica, ¿no? Y antes, por eso elogiaba también la aportación de Gustavo en el sentido de poder traer estrategias de intervención que son menos usuales en determinados ámbitos para que nosotros las podamos integrar y adaptar al contexto específico en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando planteamos todos los objetivos, pues trabajé con coaching para que él definiese sus propios objetivos y el plan o la estrategia que iba a seguir, que tú hablabas antes de coaching, de coach, ¿no? Ese acompañamiento para que él descubra y defina qué es lo que quiere y cuál es el plan a seguir. En líneas generales también, pues en la línea de Gustavo, pues estrategias a nivel más cognitivo y conductual. Trabajamos también hipnosis, sobre todo para el manejo de la ansiedad. Para el tema de la huella de la lesión aplicamos MDR, también para trabajar ese trauma específico que tenía, que era después de las propias lesiones. Pero sobre todo me gustaría destacar que normalmente, como decíamos antes, las variables psicológicas son muy importantes, pero hay otras variables que influyen y que tienen otros responsables o protagonistas, partiendo de la propia responsabilidad y trabajo del propio deportista a los diferentes componentes del cuerpo técnico, como puede ser el entrenador, segundo entrenador o preparador físico, o inclusive, como hablaba también antes Iván, lo que es el servicio médico. Entonces la importancia también de poder integrarnos dentro de esa planificación conjunta por un lado, o si no hay una planificación conjunta, poder coordinar las diferentes acciones y que haya una comunicación entre las diferentes componentes de ese equipo de trabajo. Entonces yo aquí destacaría no solamente la labor del psicólogo, lo que podemos trabajar con ellos, pero dentro de esa programación integrada o ese entrenamiento integrado, la importancia de lo que es el trabajo interdisciplinar, aprender a trabajar con otros profesionales, transmitir a los otros profesionales lo que nosotros hacemos, para que entre todos, y que ellos nos cuenten también lo que ellos hacen, y para entre todos pues hacer un grupo de trabajo para sacar o dar el mejor servicio al propio deportista, porque muchas veces hablamos de equipos de alto rendimiento o de deportistas de alto rendimiento y a veces pasa por tener previamente un equipo de trabajo de alto rendimiento. Entonces yo creo que es un área también para profundizar e integrarnos dentro de los psicólogos. Y muchas gracias. Si os parece, que vamos más o menos ahí justito de tiempo, pero con el deseo de que pueda ser enriquecedor y que podáis todos participar, si os parece, damos un turno de preguntas, sugerencias, o si queréis compartir alguna idea o alguna experiencia. Solo os pido que levantéis la mano y con voz clara, potente, podamos participar todos. Vamos a tener un reforzador para que no caiga. Pero Iván, cuando estás compitiendo, obviamente son 20, 50 kilómetros, es un trabajo de tiempo en el cual puedes pensar en muchísimas cosas, algún tipo de preparación en el cual es, no sé, por kilómetro o por etapas de la carrera, en el cual tengas que mentalizar de algo o simplemente vas pensando. Bueno, tu pregunta es que si yo pienso bastante cuando compito. Sí, que si hay algún tipo de preparación de lo que más o menos debes pensar cuando estás corriendo, o simplemente corres y piensas. Pues no suelo pensar mucho, ¿no? Porque, bueno, muchas veces cuando estamos compitiendo tenemos la suerte o la desgracia de estar compitiendo en un circuito de 1 kilómetro. Si son 20 kilómetros, pues te pones a pensar, pues te podrías agobiar un poco. Entonces, no suelo pensar mucho, suelo tener claro el objetivo que tengo en mi mente y la táctica que quiero hacer y sobre todo estar atento a los movimientos de mis rivales y atacar cuando es el momento preciso. Y solamente eso, no es que, por ejemplo, esté pensando en otras cosas que me vayan a descentrar de lo que quiero conseguir en ese momento, ¿no? ¿Puedo complementar? ¿Me permitís? Sí, claro.
Yo creo que Iván es una persona muy ambiciosa, que se centra mucho en el atletismo, y entonces en su propia preparación a veces le viene bien desconectar, no estar pensando, como él decía, tanto en el atletismo. Entonces, por eso, bajo mi opinión, que lo hemos hablado en otras ocasiones, el que tenga otras actividades inclusive que le pueda distraer y relacionarse con otras personas. Y un poco en la propia competición, por lo menos en el previo, es algo similar. Pero sí es verdad que, a ver si tú puedes decirlo, en los momentos críticos, ¿piensas en algo? Los momentos críticos de la competición. De la propia carrera. Son momentos que también tiene uno que trabajar, porque bueno, piensas que lo estás pasando mal y igual no logras ese objetivo que tienes en mente y que has estado trabajando durante todo este tiempo a la competición. Pero bueno, hay que luchar hasta el último momento. Yo siempre digo que no está todo decidido y bueno, yo no tiro la toalla hasta que no veo que 100% que no se puede conseguir. Entonces no sé, es una... Bueno, estás acostumbrado a sufrir. Sí, es un deporte con tanto sufrimiento que si no te acostumbras al sufrimiento, pues no va... No, como que te desvías de otros pensamientos cuando estás en la propia competición. Al menos esa es mi opinión. Pues mi pregunta va para Iván como para Alex, ya que estaban hablando que habían trabajado juntos. Yo que he deducido es que habéis trabajado motivación y orientación, más que otra cosa, más que lo que es la competición en sí o la preparación en sí. No me ha quedado claro si trabajáis en momento de carrera, cuándo arriesgar, cuándo no, cuándo el cansancio influye en la técnica que va empeorando, cuándo arriesgo porque sé alguien atacado y puedo quedarme eliminado por número de avisos, cuándo no, cuándo sé que un mal resultado, porque yo creo que estoy entre los 3 primeros, veo que no puede ser si no arriesgo mucho, y un séptimo me vale para clasificarme para el campeonato. Esos momentos de carrera, de leer un poquito la carrera, la salida, el desarrollo, conformarme con lo que tengo, amarrar o no, porque eso supongo que debería ser un trabajo de Alejo con el entrenador y contigo, los 3, para decidir cómo leer la carrera, dependiendo quién va a la competición, quién no va, con qué ritmo de paso va, qué técnica llevo, si ese día voy cansado, si tengo algún dolor de algo. Bueno, te voy a contestar una pregunta por partes. Y bueno, lo de la técnica muchas veces incluso vas de lujo y te descalifica, o vas muy mal y no te echan. O sea, muchas veces ahí el psicólogo pues no influye a lo mejor en lo que en todo el tanto por ciento, ¿no? Pero bueno, aún así se tiene que trabajar. Esto es pues con el entrenador, ¿no? Que con el psicólogo, pienso yo. Y respecto a otras cosas que has dicho, pues sí que hemos trabajado de cuándo hay que atacar, de cuándo uno puede estar, como tú dices... Pero ahí hago coaching, yo no digo cuando tiene que atacar, pues no, o sea, el experto es el deportivo y el que después tiene que gestionarlo con el propio entrenador, ¿no? Sí. Ataca. Sería más el trabajo de toma de decisiones. Claro, eso es. Claro, porque a veces, bueno, él no está dentro de ti para saber o para decidir tomar esas decisiones cuando es el momento, ¿no? Porque igual yo digo, en este momento es donde decido atacar, y a lo mejor él desde fuera lo ve de otra manera. Entonces yo creo que eso es más una función interna que no externa, ¿no? Yo supongo que ahí tienes que tener un pool de variables que tiene que haber analizado antes el psicólogo y el entrenador para tú en ese momento de carrera, con la fatiga que tengas un nivel de automatización que no tengas que decidir. Es que depende de cómo es de cansancio también. Pero eso se entrena. Exacto. Pero bueno, como ya decía antes, igual no te encuentras lo mejor que puedes ese día, porque a lo mejor ese día te encuentras mal o te encuentras
o te encuentras bien, ¿no? Que es lo que interesa. Decía, es decir, si dado el caso que digas no me encuentro bien con esto, me vale, porque quiero conseguir tu objetivo y entonces lo hago con la excelencia que quería, me vale, si eso se entrena, es decir, si lo gestionáis. O sencillamente depende de tu capacidad en ese momento de asumir una cosa u otra. Voy a arriesgar más o me quedo en esto porque no voy bien. Bueno, no sé, como... A ver, me lo puedes... Imagínate, llevas dos avisos, sí. Vas muy cansado, tienes que ser muy reservado, se te va escapando el objetivo que tienes de estar entre los 4 primeros. Tú ahí, ¿en qué momento decís, no, sigo al mismo ritmo que vaya, aunque vaya un poquito mal, con riesgos de que para tener que ir los jueces me pueden sacar otro aviso más, o me quedo en esta posición, mejoro la técnica y como tengo 4 por detrás y me vale para clasificarme, me conformo? Hombre, si te vale para clasificarte, mejor asegurar que no echarlo todo a perder. Pero si te estás jugando una medalla olímpica, por ejemplo, en un mundial, pues ahora mismo te lo puedo decir en frío, pero cuando estás en competición lo pisas de otra manera y yo creo que yo optaría por luchar por las medallas, porque igual después te arrepientes pero bueno, si te sale mal también te vas a arrepentir y bueno, no sé, es una situación un poco difícil de decir. Que si solo entrenáis, ese tipo de decisiones, procesos, asumir, lo entrenáis antes. Vamos a ver, a nivel de hilar fino, es una lectura hablo de la experiencia nuestra, entre el entrenador y el deportista. Sí hay un trabajo de toma de decisiones con el deportista que tiene que consensuar conjuntamente con el entrenador. Si hemos hablado, como tú bien comentabas, una planificación global, no solo deportiva, del deportista, ese sentido de la vida o ese camino que él quiere decidir en diferentes ámbitos, y después un poco en la línea, como decía el compañero, también en los momentos críticos, ¿no? Ellos están muy acostumbrados a sufrir, pero bueno, tienen una estrategia, por ejemplo, engancharse a la rueda del otro o meterle un hachazo o la creencia de que para poder conseguir esto tiene que sufrir, ¿no? Y eso les retroalimenta también en los momentos críticos. ¿Se podía responder a tu pregunta? Me gustaría hacer un reconocimiento a Carmen, porque me ha encantado escucharla todo lo que ha dicho. La verdad es que, no sé, he visto identificada mucha filosofía de John Wooden o Guardiola o del Bosque, con unos valores ahí que me han gustado mucho. Me parece que es una deportista imbatible y mi pregunta es, si alguna vez has perdido, que lo dudo, ¿qué ha pasado por tu cabeza? Me gusta mucho esa pregunta porque te diré que he perdido muchas veces. Muchas veces. De hecho, antes de los Juegos de Atenas 2004 ya había hecho 5 campeonatos de Europa, había estado en 3 campeonatos del mundo y nunca, salvo un campeonato de Europa que disputé en el 99, siempre había quedado en los puestos de abajo del cajón o ni siquiera había podido coger podio. Yo creo que el éxito que vino a partir de Atenas 2004 nació de los fracasos previos. Sinceramente lo digo. Aprendí muchísimo de aquellos fracasos que en ocasiones fueron hasta batacazos. Porque se esperaba mucho de mí, pero no acababa de cuajar porque las rivales eran fuertes y el movimiento paralímpico iba creciendo, países iban sumando y yo no acababa. Entonces, aquellos fracasos me obligaron a tomar decisiones y a hacer caminos nuevos. Por ejemplo, uno de ellos fue decidir. Yo antes competía y entrenaba en un club orientado en un club de la ONCE, con afiliados, con eso, y yo decidí integrarme en un club convencional, con Vidente, empezar a competir, federarme por la federación convencional de judo, y aunque allí fuera el último, recorrer todo lo que es el camino de un deportista sin discusión, a pesar de los pesares y pasara lo que pasase. Ese fue uno de los caminos que mis sucesivos fracasos me obligaron a tomar.
Y luego otro fue precisamente empezar a escuchar buenos consejos, a saber a arrimarme a las personas que saben de las cosas, a identificar primero quiénes son las personas de las que se puede aprender. Una vez que ya las tengo, pegarme a ellos y aprender todo lo posible. Y por ejemplo, un consejo precisamente de un psicólogo deportivo que es maestro de judo, por ejemplo, aprendí que el deportista es, sobre todo para el deportista los hábitos son muy importantes, o el tema de la activación antes de competición, de estar en el nivel de activación óptimo, o muchos otros conceptos salpicados que poco a poco luego yo misma me he ido documentando. He comprado el libro de psicología deportiva, tengo uno muy bueno, por ejemplo, Fluir en el deporte, que lo compré hace ya 10 años y todavía lo tengo de libro de cabecera. Y recientemente hace 3 años, me regalaron en la Bloom un libro precioso que lo recomiendo, que se llama Jugar con el corazón, de un entrenador de balonmano que ha ganado muchos títulos tanto a nivel, o sea, ha quedado cuando el campeón del mundo, de Europa, o sea, Sexto, es un libro genial porque muchos de los conceptos que yo aplico a nivel de entrenamiento, por ejemplo, que el peor día tuyo sea el mejor día de tu rival, o que hay que entrenar, que si se quiere llegar a lo más alto en cada entrenamiento hay que dar el 100 o el 110%, porque ya no basta ser muy bueno para llegar a la cumbre, sino que ser excelente. El concepto de excelencia deportiva, el concepto de la búsqueda de lo excepcional. La película Carros de Fuego, por ejemplo, me enseña también muchas otras lecciones de la evolución del deporte, de cómo tiene el deportista no es deportista, es persona. Y la persona tiene muchas facetas, muchas caras. Pues influye creencia religiosa, procedencia social, muchas cosas. El deportista, usted lo acaba de decir, su cliente se sentía vacío, porque estaba en el deporte, pero él no tenía, algo que le llenara, que realmente le pareciera que el precio que estaba pagando para conseguir su sueño era suficiente. Entonces eso hay que tenerlo muy presente, porque en el deporte, para conseguir los éxitos hay que pagar un precio, y a menudo alto, y no siempre las recompensas que te esperan al final del camino son las que tú esperas o cumplen tus expectativas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy día el deportista que, digamos, se puede vivir el deporte son muy pocos en España, y salido del fútbol que te puedes retirar multimillonario o decir que tienes una carrera deportiva, poco más. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, y por eso yo no le tengo miedo. Creo que una de las claves mías es que no le tengo miedo al fracaso, o sí le tengo miedo, pero asumo que ese fracaso puede ocurrir precisamente porque he fracasado y lo conozco. Por tanto, cuando llega el éxito, bienvenido sea. Si os parece, una última pregunta. Sí, la hay. A mí me gustaría saber, en el deporte de élite, hasta qué punto el coach o el psicólogo tiene la posibilidad de trabajar con familiares y con el entrenador del deportista, por abordar el estado psicológico de una manera sistémica, ya que tiene, la relación que tiene el entrenador con el deportista tiene muchísima influencia psicológica, al igual que con la familia. Si realmente se trabaja con la familia y el entrenador o no. Yo la primera pregunta te haría es, ¿dices el psicólogo o el coach? Bueno, el psicólogo coach, que sería lo ideal, ¿no? Bueno, yo hablo de mi experiencia, por lo menos en atletismo, en el centro de alto rendimiento no tenía la posibilidad de trabajar con las familias, sobre todo porque son deportistas, digamos, becados que residen ahí, que por lo menos, aunque había gente de Madrid, inclusive que trabajaba, entrenaba en el CAR, pero no tenía contacto con la familia, ¿no? En cambio vas a otras modalidades como puede ser el fútbol, entonces ahí sí tienes un margen para poder indudablemente trabajar con la familia, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, ¿no? Aunque indudablemente hay que respetar también la decisión
del propio deportista, ¿no? O que quiere que se centre en ti, por decirlo de una forma, o está abierto y se da la posibilidad de poder trabajar con la familia si es un tema que le compete en sí, o en la línea que tú hablabas, desde un punto de vista sistémico, pues indudablemente como, digamos, un eslabón más y muy importante dentro de la vida del deportista, ¿no? En atletismo yo no, en fútbol sí, y en otros deportes cuando han venido externamente, si eran menores, también. ¿Y con el entrenador? Sí, con el entrenador también, pero en atletismo menos, en fútbol más, en atletismo, por ejemplo, en concreto, fijaros, es una modalidad individual, la de marcha, pero hay un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, ¿no? En el sentido que podemos decir, si fuese una competición que sumas en cada uno puntos para un equipo, pero no es el caso, porque hay diferentes categorías y hay chicos y chicas, pero sí hay un día a día de entrenamiento, que también tiene que haber un equipo de trabajo. Hoy tira Iván, mañana tira otro, hoy me pasa esto, pues también el apoyo, digamos, social también entre ellos, ¿no? En concreto, en este caso, sí, hacemos reuniones grupales. Sí, sí. O sea, yo por ejemplo tengo un grupo de entrenamiento que somos 8 personas o 9 quizás, y siempre, bueno, de vez en cuando hacemos unas reuniones de grupo con Alejo, y bueno, ahí también nos contábamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, bueno, más o menos un poco lo que él ha dicho, ¿no? De ayudarnos en sí para poder dar lo mejor de nosotros el día a día, ¿no? Que es importante. Y algunos entrenadores se acercan, quizás el contexto es diferente en fútbol, pues con Pilar teníamos acceso más fácil, como algo más naturalizado también, después de tantos años en el club, en el sentido que teníamos la posibilidad también de trabajar con los entrenadores, ¿no? Pero normalmente la familia es un punto muy importante que hay que ponerle en juego, porque a veces la buena voluntad no es suficiente y bueno, yo creo que para llegar arriba, como hay diferentes estudios, pues influyen varios factores, desde el entrenador, la familia, las condiciones, las oportunidades, el propio rendimiento y las decisiones de cada uno, y yo creo que son factores que hay que tener presente y poder trabajar si el contexto lo permite, si es el objetivo no trabajar por trabajar, sino que suma o entra dentro, digamos, de la intervención. Y creo que es una experiencia también enriquecedora. ¿Cerramos? Bueno, agradecer a todos vuestra presencia. Pido un fuerte aplauso para los aquí presentes. Y nos vemos en la próxima. Gracias.